Las antiguas pirámides de los faraones fueron construidas simplemente como tumbas colosales. Las pirámides son una enorme hazaña de ingeniería. ¿O su verdadero propósito no era de esta tierra? La pirámide es un motor cósmico a mayor escala. ¿Fueron estos montículos de piedra diseñados como naves de transporte para llevar el alma de un faraón y sus riquezas hasta los cielos? Se creía que el faraón viajaba entre las estrellas. ¿Dónde podría estar el secreto final sobre cómo y por qué fueron construidas? Este tipo de fosos, con destinos estelares específicos, no existen en ninguna otra parte, excepto en la Gran Pirámide. Desde las ardientes arenas de Egipto hasta los brillantes faros en lo profundo de nuestra galaxia, iniciaremos un viaje para descubrir, finalmente, un antiguo misterio. ¿Están las antiguas pirámides de Giza conectadas al universo? Misterios antiguos cubiertos por las sombras del tiempo. Ahora, ¿podrían finalmente ser resueltos al observar a los cielos? La verdad está allí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar que llamamos el universo. Las antiguas pirámides de Giza. Místicos montículos de piedras que se asoman sobre las arenas del desierto en Egipto. Estas asombrosas hazañas de ingeniería siguen inspirando asombro y maravilla. También contienen uno de los secretos más antiguos del hombre. ¿Podrían ser vínculos cósmicos entre la Tierra y el universo desconocido? Básicamente, lo que vemos en las pirámides es un motor cósmico a mayor escala. Al resucitar al rey en esta pirámide, en este motor cósmico, básicamente asegura su supervivencia en el inframundo. De lo único que estamos seguros es que estos elusivos monumentos alguna vez albergaron a los grandes faraones que reinaron en la cuarta dinastía de Egipto hace 4500 años. La Gran Pirámide, la mayor de las tres, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construida para el faraón Keops, el gobernante más poderoso del viejo reino. La segunda más grande fue hecha para su hijo, Kefren, y la más pequeña para su nieto, Miserino. Por 4000 años, la Gran Pirámide fue la estructura más alta hecha por el hombre en la Tierra. Construida con más de 2 millones de bloques de piedra, la icónica estructura cubre un área de 7 cuadras citadinas. La obra maestra terminada estuvo originalmente cubierta de piedra caliza blanca brillante y coronada con una piedra superior cubierta de oro. ¿Qué impulsó a esta antigua civilización a crear tumbas tan grandiosas? ¿O acaso no eran tumbas? ¿Es posible que las pirámides de Giza tengan un propósito más profundo? Las pirámides eran, en primer lugar, tumbas, pues contenían el cuerpo del faraón en un sarcófago. Pero también eran un modo de ayudar al alma del faraón a llegar a su destino final. ¿Fueron las pirámides construidas como motores cósmicos para llevar a los faraones al más allá? ¿Y dónde en el universo creían los egipcios que existía esta vida más allá de la tumba? Los restos fúnebres y tesoros, alguna vez sellados en estas tumbas, fueron saqueados a pocos años de su culminación.
y no existen documentos escritos sobre su construcción. No han sobrevivido planos. Para descifrar estos misterios, los egiptólogos consultan al cielo y así obtener respuestas. Para los antiguos egipcios, el cielo era increíblemente importante. Intenten imaginar un mundo sin electricidad, donde no hay polución lumínica en la noche. Las estrellas son muy claras. Se puede ver la Vía Láctea. Es como un mundo allí arriba que está presente y abierto a la observación. Pistas crípticas sobre la conexión de la pirámide con el cielo pueden hallarse en los textos de la pirámide. Una serie de rituales y hechizos funerarios inscritos en las paredes de una tumba posterior de la quinta dinastía. Los textos de la pirámide surgieron a finales de la quinta dinastía, 150 o 200 años después de la cuarta dinastía. Pero podemos suponer que esos textos reflejan lo que era importante para sus ancestros también. Estos textos espirituales describen al faraón yendo hacia el cielo del norte y viviendo entre las inextinguibles. Estas son las estrellas circumpolares que nunca salen ni se ocultan bajo el horizonte. Luego de la muerte, el alma del faraón estaba destinada a vivir entre estos faros eternos que simbolizan dioses inextinguibles. Cuando el faraón moría, era considerado el emisario de los dioses, que iba al cielo y era transformado en un ser celestial para participar en las mismas actividades del orden cósmico que el cielo ya estaba llevando a cabo. Pero ¿cómo es que las pirámides les permiten a los faraones y a sus tesoros ascender a lo profundo del universo? Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en la meseta de Giza, hicieron un asombroso descubrimiento. Los lados de las tres pirámides miran hacia las 4 direcciones cardinales, norte-sur y este-oeste, con extrema precisión. Incluso, la entrada de cada pirámide mira directo al norte con magistral precisión de 1/10 de grado. ¿Son estas proporciones casi perfectas una coincidencia o fueron calculadas? ¿Y con qué propósito? Estamos en la meseta de Giza, o al menos en un modelo, y vemos sus 3 pirámides. La pirámide de Keops, la más grande, la pirámide de Kefren, un poco menor, y la pirámide de Miserino, la más pequeña de todas. Lo que tienen en común las 3 es que sus entradas se hallan en el lado norte. La puerta que da hacia el norte en cada pirámide se abre hacia un largo pasadizo que desciende hasta una cámara funeraria, donde alguna vez estuvo enterrado el faraón. Cada una parece un gigantesco telescopio que apunta hacia el cielo del norte. ¿Fueron diseñados los pasadizos y puertas del norte para ser portales cósmicos a las estrellas? A menudo es llamado el pasaje descendente, pero desde el punto de vista del espíritu es el pasaje ascendente, ya que apunta al norte, hacia las estrellas circumpolares. Una de las analogías de la otra vida es que el espíritu se une a las estrellas inextinguibles. Eso significa, claro, que el espíritu, puesto que ya no es algo físico, no morirá de nuevo, es inextinguible. Y solo podemos especular que esta tal vez fue la idea original detrás de las pirámides de la tercera y cuarta dinastías. Los antiguos egipcios no tenían GPS o siquiera brújulas. Así que, ¿cómo alinearon astronómicamente los enormes pasadizos hacia el norte con tal precisión? Hay formas de hallar el verdadero norte. Una es mirar las estrellas en la noche y buscar esas estrellas en particular que no se ocultan, sino que parecen rodear un punto en el cielo. Ese punto está directamente sobre el polo norte.
Eso se debe a que la Tierra gira en su órbita y el Polo Norte siempre señala hacia un solo punto. El Polo Norte celestial es el punto en el cielo alrededor del cual rotan todas las estrellas. Así que incluso los antiguos tenían una idea de que había un punto en el cielo que era fijo alrededor del cual giraba todo. Los antiguos egipcios pudieron mirar hacia el cielo y ver las estrellas girar. Y al estimar el centro de los movimientos circulares, pudieron ubicar el punto norte. Una vez establecido el Polo Norte celestial, los antiguos egipcios pudieron haber construido un pasaje descendente hacia esa dirección en el cielo, y luego haber construido el resto de la pirámide sobre él. El método de la estrella polar es un buen candidato para explicar cómo los antiguos egipcios habrían alineado el pasaje descendente. Los pasadizos de las pirámides fueron orientados con extrema precisión hacia el norte, en dirección de las estrellas circumpolares inextinguibles. Pero, ¿acaso estas alineaciones astronómicas les daban el poder de impulsar las almas de los faraones para vivir entre sus dioses estelares del universo? Las pirámides de Giza guardan los secretos de una antigua cultura que prosperó hace más de 4.500 años. Fueron estas colosales tumbas diseñadas para transportar a los faraones y todas sus riquezas terrenales a un nuevo hogar en lo profundo del universo. Y de ser así, ¿qué impulsa a estas máquinas cósmicas? Para los egipcios, la vida después de la muerte era crucial. Y el movimiento del faraón hacia el cielo para tomar su lugar entre las estrellas en la parte norte del cielo era parte de su religión y una de las principales funciones de la pirámide. Para entender cómo los antiguos egipcios pudieron concebir tal viaje, observamos el diseño interno de la Gran Pirámide. Contiene un sistema de corredores y salones ocultos. En el corazón de la estructura está la cámara del rey. Contiene un sarcófago vacío que alguna vez contuvo los restos del faraón Keops. En este sarcófago, el cuerpo del faraón fue ubicado justo en el eje central de la pirámide que lo protegía. El cuerpo del faraón también era protegido mediante la momificación, un proceso que involucra la remoción de los órganos internos y el posterior secado del cadáver. Una vez removida toda la humedad, el cuerpo es envuelto en lino. Luego de que el fallecido se descompone, el esqueleto momificado actúa como un cadáver sustituto, preservando simbólicamente la fuerza vital del faraón, o Ka, para que pueda unirse al alma del faraón, o Ba. Esto es importante, pues si la pirámide es un motor cósmico, la momia es como el núcleo de la batería. Al momificar, reúnes de nuevo en el ancla de la momia el Ba y el Ka. La unificación del Ba y el Ka en el cadáver momificado podría ser lo que los antiguos egipcios creían que encendía el combustible cósmico necesario para transportar el alma del faraón a la otra vida entre las estrellas. Eso da sentido al porqué de la importancia, no solo de momificar al rey, sino también de asegurarse que el fallecido estuviera en la otra vida. Pero, ¿es el pasaje descendente la cámara mística a las estrellas? ¿O acaso la Gran Pirámide posee otros portales celestiales? ¿Y a qué parte del universo podrían transportar al faraón? En los muros norte y sur de la cámara del rey hay dos fosos peculiares. Penetran toda la pirámide hasta el exterior.
Al principio, se pensó que eran algún tipo de sistema de ventilación o incluso de iluminación. Se pensó que su propósito era iluminar la cámara funeraria al pasar cierta estrella en determinada época del año. Los astrónomos comenzaron a estudiar la dirección de estos fosos más de cerca para ver si apuntaban a direcciones específicas del cielo. Si las pirámides fueron alineadas intencionalmente con los cielos, la estrella del norte sería un blanco probable para los fosos. Pero resulta que no se alinean con la estrella del norte. Excepto que lo que hoy llamamos la estrella del norte, Polaris, no era la estrella del norte para los egipcios. Esto se debe a que las estrellas se mueven con el tiempo debido a un proceso llamado precesión. ¿Puedo explicar la precesión en la Tierra? Con este juguete. Y al hacerlo girar, es como la Tierra rotando en su eje. Pueden ver que hay un ligero balanceo, igual que la precesión que vemos en el eje de giro de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra gira lentamente. Realiza una precesión en un periodo de 26.000 años, así que apunta a lugares diferentes del cielo en épocas diferentes durante este ciclo de 26.000 años. Y podemos volver en el tiempo y determinar a qué parte del cielo estaba apuntando en un momento específico. Hace 4.500 años, cuando se construyeron las pirámides, la estrella del norte no era Polaris, sino Thuban. Y el foso norte habría apuntado directo hacia ella. El foso sur apuntaba hacia las estrellas más brillantes en la constelación de Orión. ¿Podría esto significar que en lugar de ser el camino del faraón hacia las estrellas, estos fosos hubiesen sido diseñados simplemente para convertir a la pirámide en un observatorio gigantesco? Se tejieron ideas muy románticas de que la Gran Pirámide fue usada como un observatorio para ver esas estrellas desde lo profundo de la estructura. Eso es muy tonto cuando lo piensas. Podrías observar esas estrellas fácilmente desde el exterior. No necesitas entrar a una pirámide solo para observarlas. Una inspección más cercana descubrió que los fosos están levemente doblados en cada extremo, así que no puede verse directamente ninguna estrella a través de ellos. Los egiptólogos comenzaron entonces a preguntarse si los fosos fueron construidos con un propósito ritualista en lugar de práctico. Los fosos, por lo que sabemos, son conductos para que la fuerza vital del rey, su alma, su Ba, fuera a esos lugares para la resurrección. Son fosos mágicos. Por eso era tan importante conectarlos cósmicamente a las estrellas circumpolares, a Orión, vincular la pirámide a los puntos cardinales, porque pensaban que de hecho se estaban conectando con el cosmos. Ese tipo de fosos, con destinos estelares específicos, no existen en ninguna otra parte excepto en la Gran Pirámide. Eso sugiere, claro, que alguien, al diseñar y construir la Gran Pirámide, tuvo la idea de que este sería un ornamento nuevo y particularmente efectivo para el faraón. Y los fosos transportarían más que solo el espíritu del faraón a las estrellas. También llevaban todas las comodidades mortales de la realeza egipcia. Dentro de las tumbas se hallaron las posesiones domésticas del faraón, no solo objetos personales como los órganos y artículos de aseo del soberano, sino muchos tesoros que ayudarían a aumentar la comodidad y elegancia del faraón en la otra vida. Un misterio aún mayor rodea a los fosos. ¿Por qué apuntan a los cielos del norte y el sur? El foso norte estaba dirigido directamente hacia la estrella Thuban, una estrella inextinguible que representa la vida eterna. Pero el foso sur es igualmente importante. Alguna vez apuntó hacia las estrellas en el cinturón de Orión, una constelación asociada con el dios Osiris.
Osiris era el dios de la otra vida, presidía sobre las estaciones, el ciclo de la vida y la muerte, así que era una de las figuras más importantes en el panteón egipcio. La pirámide señala hacia la culminación de esa constelación en el cielo, y esto conecta a la pirámide con el cielo de un modo muy importante. Relieves en tumbas egipcias posteriores muestran el alma del faraón siendo liberada hacia Orión, donde se convierte en una estrella viva. Allí, el espíritu del faraón se une a Osiris, que simboliza el ciclo del nacimiento, vida, muerte y resurrección. Osiris es el principio que le da vida a una planta desde la semilla, y cuando la planta muere, le permite a sus semillas producir nueva vida y así sigue. Hace lo mismo con las personas muertas, cuyos espíritus entran a la tumba en la noche. Entran en la momia, se unen con el poder de Osiris y reciben de ese poder la capacidad de volver a la vida de nuevo en la mañana. Se hizo otro asombroso descubrimiento en la cámara de la reina. La reina no fue enterrada allí, pero contiene 2 fosos sin terminar. El foso sur alguna vez apuntó hacia la estrella Sirio, que representa a la diosa Isis, consorte de Osiris. ¿Podría haber una conexión más profunda con Orión? ¿Qué secretos podría revelar esta constelación sobre la Gran Pirámide y su conexión con el universo? Las antiguas pirámides de Giza. Fascinantes monumentos construidos para reyes antiguos. Sin embargo, su verdadera función se ha perdido en el tiempo. ¿Son escaleras mágicas hacia la otra vida celestial? ¿O existe un significado aún más profundo tras su diseño de inspiración cósmica? Tal vez puedan hallarse más pruebas observando las pirámides desde arriba. Las imágenes aéreas revelan que las 2 pirámides más grandes forman un ángulo de 45 grados. Sin embargo, la pirámide menor está desviada levemente de las otras 2. Las 3 pirámides de Giza parecen estar alineadas. Pero si siguen ese trazo, verán que se interrumpe con la pirámide de Micerino. Está fuera de la línea de las otras 2 pirámides. ¿Por qué construirían los antiguos arquitectos las pirámides de ese modo, cuando cada estructura está alineada con precisión, con solo un minúsculo margen de error? Algunos creen que las respuestas pueden hallarse en el foso sur de la Cámara del Rey, ubicado en la Gran Pirámide. Una vez apuntó a las 3 estrellas en el cinturón de la constelación de Orión. Las estrellas forman una línea diagonal, con la más pequeña un poco desviada. Muestran un impactante parecido al diseño de las pirámides. Así que se construyeron las pirámides de Giza para honrar a las 3 estrellas en el cinturón de Orión. La idea básica es que las 3 pirámides estén colocadas en el suelo para representar a las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Puedes imaginarte en el cielo mirando hacia la tierra como si pudieras salir de las estrellas, como imaginaban los antiguos, y proyectar esas estrellas hacia el suelo. Pero hay un serio problema con esta teoría. En el cinturón de Orión, la estrella más septentrional es la más pequeña, mientras que en la meseta de Giza, la pirámide más septentrional es la más grande. Este es el problema. Para hacer que concuerden con las pirámides, debes mapear la constelación al revés. Y no tenemos razón para creer que los egipcios o cualquier otro pueblo harían eso.
Así que las direcciones les importaban a los egipcios y por tanto, tener una contradicción en el mapeo no tiene sentido. Es una hipótesis interesante, depende del modo en que veas a Orión. Las estrellas del cinturón se alinean si las ves de un modo y no lo hacen si se ven de otro. Así que realmente no sabemos si esta hipótesis es correcta. Y la imperfecta alineación diagonal de las pirámides podría tener más que ver con la geografía y la geología que con la inspiración cósmica. Vale recordar que la meseta de Giza realmente no es una buena superficie arenosa. De hecho, había muchas canteras. Esas pirámides gigantescas fueron construidas con piedra caliza de la meseta en la que se levantan, así que bien podría ser que haya razones prácticas para que la pirámide de Micerino esté un poco desviada. Sin embargo, las estrellas del cielo nocturno ciertamente fueron marcadores importantes para los antiguos egipcios. Pero la estrella más importante es la que solo podían ver durante el día: el Sol. A través de la mitología egipcia, las creencias cambiaban con el tiempo y los dioses ganaban y perdían favor. Para la cuarta dinastía, los egipcios comienzan a exhibir una fuerte devoción religiosa hacia el Sol. En ese momento, el Sol era visto como una misteriosa y poderosa bola de luz que cruza el cielo cada día y desaparece cada noche. Por supuesto, no sabían qué era el Sol. Podían verlo cruzar el cielo y ocultarse en el oeste. ¿A dónde se fue? No tenían idea a dónde iba en la noche. Solo podían especular que de algún modo viajaba bajo la tierra y que al ocultarse moría. Los antiguos egipcios creían que sus faraones también experimentaban la muerte y el renacimiento como el sol saliente y poniente. La idea es que el espíritu, cuando una persona muere, de algún modo se duerme y debe despertar de nuevo cada mañana. Después de que sucede esto, el espíritu avanza a través de la tumba, igual que el sol finalmente emerge en el amanecer. ¿Podría la creencia de los antiguos egipcios en la resurrección explicar por qué las 3 pirámides fueron construidas en la ribera oeste del río Nilo? Estas pirámides tienen todo un sistema vinculado a esa orientación este-oeste. El sol sale por el este, la nueva vida. Luego viaja y se oculta al oeste, y allí es donde están las pirámides. Así que el sol poniente representa la muerte. Tal vez las pirámides transportan a los faraones al sol, en lugar de a las estrellas nocturnas. La forma geométrica de una pirámide a menudo es vista como un símbolo solar. Sus lados inclinados y escalonados son comparados con los rayos solares que actúan como rampas hacia los cielos. Incluso su antigua cubierta blanca es interpretada como un espejo que refleja la luz solar. Algo está claro. Eligieron la piedra caliza Tura blanca para cubrir estas pirámides por una razón. Esa gran pirámide blanca y brillante debía representar al sol reflejándose sobre uno, como el rey proyectado hacia arriba por esa máquina. Así que el simbolismo estaba allí. ¿Es el sol la clave para resolver el antiguo misterio de las pirámides? Nueva evidencia sugiere que son más que tumbas energizadas cósmicamente en un cementerio desértico. Podrían ser parte de un misterioso culto solar. Después de 4.500 años, las grandes pirámides de Giza continúan rodeadas de misterio e intriga.
Fueron estos enormes montículos de piedra construidos para transportar a los faraones a su vida entre las estrellas circumpolares del norte en el espacio? ¿O acaso el verdadero destino estaba más cerca de casa, en el Sol? Los pasadizos que llevan a las cámaras funerarias de las pirámides parecen haber sido orientados deliberadamente en dirección de las estrellas del norte. Sin embargo, la forma geométrica y la ubicación geográfica de estas tumbas sugieren una influencia solar. Las pirámides de Giza no solo tienen esta dirección al norte, que es muy importante, pues es donde el alma del rey deja las pirámides para unirse a las estrellas circumpolares, sino que también tienen una orientación este-oeste, y eso se relaciona con el círculo solar. Así que el sol sale por el este, sube, se oculta por el oeste, y en el oeste es donde está enterrado el faraón. ¿Poseen las pirámides una conexión espiritual con las estrellas nocturnas o con el sol? La meseta de Giza revela algunos de sus anhelados secretos al observarla desde arriba. Las esquinas sureste de las 3 pirámides forman una línea diagonal en la dirección del lugar sagrado de Heliópolis. Hoy está enterrado bajo la pujante ciudad del Cairo. Pero una vez fue el hogar de un culto solar que adoraba al dios Sol, Ra. Sería un poco radical sugerir que 3 generaciones de constructores de pirámides en Giza seguían un plan maestro. Pero Kefren pudo haber ajustado su pirámide a la de Keops, y también Miserino su pirámide con respecto a la de Kefren. La dirección diagonal de las pirámides hacia Heliópolis crea nuevas preguntas. ¿Estaban estas tumbas sagradas dedicadas a un culto al sol? Creo que la alineación en la meseta de Giza está relacionada con el dios Sol Ra, pues parece haber un nexo claro con Heliópolis. Eso sugiere un nexo solar en lugar de celestial o estelar. Un descubrimiento tal vez más convincente se halla en la base de las pirámides. Los lados este-oeste de cada tumba están alineados con más precisión con las direcciones cardinales que los lados norte-sur. Esto sugiere que los antiguos egipcios podrían haber usado las posiciones del sol naciente y poniente, en lugar de la estrella del norte, para alinear las pirámides. Los antiguos egipcios pudieron haber usado el sol para determinar la dirección del norte, observando una sombra similar a la idea de un reloj de sol. Cuando el sol sale por el este, el reloj proyecta una larga sombra que señala hacia el oeste. Cuando el sol aparece y realiza su viaje a través del cielo, la posición de esa sombra cambia, y de hecho se reduce con el tiempo. Cuando la sombra es más corta, apunta hacia el norte. El ingeniero Glenn Dash ha construido un gnomon solar, una vara vertical que actúa como la aguja gigante de un reloj de sol. Desea probar cómo los antiguos egipcios podrían haber usado la sombra del sol para alinear con precisión las bases de las pirámides. El método del gnomon solar es básicamente el mismo que enseñamos a los niños exploradores. Es muy simple. Tomas una vara y la clavas en el suelo y observas la sombra producida por el sol en el curso del día. La sombra del sol se proyecta desde el gnomon, o vara vertical, hacia un pequeño bloque de madera que descansa en una plataforma. El experimento se realiza cerca del solsticio de verano, cuando el sol alcanza su máximo ángulo de elevación y por tanto proyecta una sombra definida. Observamos la sombra cada minuto. Centramos la sombra en la mira que está en el bloque en ángulo y la marcamos en el papel. Una vez proyectada desde el bloque, en ese momento tenemos una línea a través del papel llamada línea de declinación, y ese es el patrón que crea el sol al moverse por el cielo en el curso del día. Veamos cómo lo hicimos.
Al final del día, tomas un trozo de cuerda y dibujas un círculo alrededor de la vara, y ese círculo interceptará la línea de declinación en 2 puntos. Esos 2 puntos están al este-oeste y puedes unirlos con una línea. Perpendicularmente está el norte y el sur. El experimento funciona. Dash es capaz de hallar el norte verdadero dentro de un 20avo de grado usando este primitivo método solar. Creo que otros llegarán a la conclusión rápidamente de que el Sol tuvo un rol importante en la alineación de las pirámides y pudo haber sido el método perfecto para alinear las bases de las pirámides. Pero ¿podría haber una relación más profunda entre estas alineaciones solares notablemente precisas y el destino de los faraones enterrados en las pirámides? 2 barcos antiguos fueron excavados de fosas alargadas descubiertas cerca de la Gran Pirámide. Uno es una nave de cedro de 43 metros de largo con 12 remos. La función exacta de estos botes en reales es desconocida. ¿Son barcazas funerarias para llevar al rey momificado por el río Nilo hacia las pirámides? ¿O podrían estos botes tener un propósito simbólico? Un sistema de transporte para llevar al faraón a otra vida en el distante universo. En Egipto, si querían pasar de un lado a otro del río, necesitaban un barquero. Imaginaban lo mismo en la otra vida para el espíritu, sobre cómo persuadir al barquero en el inframundo a llevar al espíritu al otro lado. Los antiguos egipcios creían que los muertos transitaban por aguas peligrosas para alcanzar su destino eterno en el cielo. En la noche, el faraón fallecido acompaña al dios Sol Ra en su bote a través del peligroso inframundo entre el amanecer y el ocaso. La noche en el antiguo Egipto era un momento muy peligroso, y ellos imaginaban lo mismo para el espíritu, que iban de la noche de su muerte hacia la mañana de su otra vida. Los botes reales, la forma, ubicación y alineación de las pirámides señalan la influencia de un culto solar en la meseta de Giza. Pero la verdadera conexión de las pirámides con el universo podría hallarse en otro lugar de la meseta de Giza, tras el misterioso rostro de la Gran Esfinge. Las antiguas pirámides de Giza son simplemente tumbas físicas o vehículos espirituales que impulsan a los faraones a otra vida en el cielo distante. Las alineaciones de los pasadizos y fosos indican una conexión con las estrellas nocturnas, mientras que la forma y la ubicación diagonal de las pirámides, además de la excavación de botes solares, muestra una devoción hacia el sol. Sin embargo, evidencia arqueológica reciente indica que otro rasgo imponente de la meseta de Giza podría guardar el mayor secreto de estos misteriosos monumentos. Frente a las pirámides está la Esfinge, la gigantesca escultura de un león con cabeza humana. Más alta que un edificio de 6 pisos, esta estatua, mitad humana y mitad bestia, es una de las más famosas del mundo. Los antiguos egipcios la hicieron directo de la piedra natural, excavando alrededor y dejando un núcleo del cual tallaron el cuerpo del león y la cabeza del faraón. Por miles de años, el león echado confundió a los egiptólogos. No hay ninguna inscripción en la escultura que revele cuándo se construyó o con qué propósito. Pero en las culturas antiguas, el león es un símbolo del sol. Y una cabeza humana en un animal a menudo significa poder e inteligencia real.
Existe la idea de que el rey con cuerpo de león representa el poder de la realeza en relación a las teologías celestial y solar. La esfinge protege al cosmos. La esfinge protege el orden del mundo entero. Descifrar el significado tras la esfinge exige el examen de su rostro erosionado. ¿Quién es este león con cabeza humana? La estatua se halla en la base de un largo canal que lleva a la segunda mayor pirámide, que albergaba al faraón Kefren. Pero ¿acaso esta monumental escultura guarda un parecido con Kefren o con su padre, Keops? Creo que es posible que la esfinge haya sido una especie de pilar monumental en la entrada mayor de la meseta de Giza por alrededor de 3 generaciones. Ese tal vez fue el inicio del reino de Keops. En los equinoccios de primavera y otoño, un notable fenómeno solar ocurre en la meseta de Giza. Cuando el sol pasa sobre el tope de la esfinge, descansa directamente entre las pirámides de Keops y Kefren, creando una Ket, el símbolo solar del antiguo Egipto. Tal vez la esfinge sea la guardiana del horizonte, protegiendo a los faraones mientras siguen el sendero del sol sobre el horizonte hacia la otra vida entre las estrellas del norte. Parece más que coincidencia que tomaran la esfinge y su templo y los movieran así para tener esa alineación, y que el sol se ponga a medio camino entre las pirámides de Kefren y Keops. Hay buenas evidencias de que el culto del sol, como lo llamamos, se hizo muy importante durante esa época. ¿Y qué podemos concluir sobre el verdadero propósito de la construcción de las antiguas pirámides? Con la información recolectada hasta la fecha, es muy razonable considerar que los icónicos monumentos fueron diseñados para enviar a los faraones hacia el cielo, donde moran entre el sol y las estrellas del norte. La idea egipcia de la otra vida es genial. Imaginaban viajar durante el día con el sol en su bote a través del cielo y en la noche con las estrellas inextinguibles. Para los antiguos egipcios, la práctica de la astronomía iba más allá del mito. Las estrellas y el sol pudieron incluso haberlos guiado en su magistral creación de las propias pirámides. Tal vez alinearon la pirámide y la cámara funeraria usando el sol para la orientación este-oeste. En cambio, el pasaje descendente fue diseñado para llevar el espíritu del rey hacia las inextinguibles. Y eso habría requerido una alineación celestial. Así que tiene sentido desde el punto de vista espiritual que hubieran alineado las bases de las pirámides con el sol, pero el pasaje descendente con las estrellas. Al observar cómo se usó la astronomía para construir estos monumentos, podemos dar un raro vistazo a una antigua cultura muy civilizada, donde la astronomía, la arquitectura y la religión se fundían como una sola cosa. Una sociedad que estaba muy consciente del universo y su importancia para la vida en la Tierra, así como su creencia en el más allá.